Buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo querría comentar un libro, es el libro de Francisco Erice, En defensa de la razón, contribución a la crítica del posmodernismo. Bien, es un libro editado por Siglo XXI. Francisco Erice es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo y normalmente sus ámbitos de investigación tienen que ver con la historiografía, con la historia del comunismo y con la memoria histórica. Bien. Antes de comenzar, querría decir que yo no voy a hacer una crítica exhaustiva del libro, lo cual es imposible, porque es un libro lo suficientemente complejo y con la suficiente bibliografía o cantidad de referencias bibliográficas como para hacer una lectura propia en detenimiento. Entonces yo os aconsejo, si os interesa el tema, que compréis directamente el libro, pero sí me gustaría, y hagáis vuestros propios análisis y notas, etcétera, pero sí me gustaría por lo menos intentar hacer una pequeña presentación y describir un poco el esqueleto del libro, ¿no? Es decir, describir cuál es la estructura, cuál es el propósito del libro también, y bueno, cuáles son sus propuestas más interesantes. Bueno, lo primero que llama la atención cuando leemos el libro es el título, ¿no? En defensa de la razón. ¿Y por qué digo que llama la atención? Primero porque escribir un título así en la época en la que vivimos, en mi opinión, es una tarea audaz. Y es una tarea audaz porque la razón no goza actualmente de prestigio, ¿no? Y cuando hablo de la razón, estoy pensando fundamentalmente en la razón ilustrada, en el proyecto racional de la Ilustración, que ha sufrido una crítica muy severa a lo largo de los últimos siglos y no sin cierta razón. Si bien es cierto que las malas experiencias políticas del siglo XX, incluyendo las guerras mundiales, ¿no? De alguna forma socavaron la fe en el progreso humano, que era uno de los elementos programáticos de la Ilustración. No obstante, hay que decir también que ninguna de estos eventos era proyecto puramente ilustrado. Es decir, Auschwitz, por mucho que insistan muchos autores, poca relación tiene con el proyecto ilustrado, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero bueno, es verdad que hoy en día es muy difícil rescatar, o muy atrevido rescatar este proyecto, aunque se trate solamente de rescatar una razón esquelética prácticamente, ¿no? Que es lo que prácticamente hace Erice también en este libro, es decir, digamos, unos mínimos fundamentos racionales. ¿Por qué? Porque el posmodernismo actual se caracteriza precisamente por una apología de todo lo contrario. Es decir, entre la idea de un optimismo ilustrado y una fe en la razón y en el progreso humano, y la idea de una apología de la sinrazón, hay un gran abismo, ¿no? Por lo tanto, es posible, me parece, encontrar posiciones intermedias entre el abismo de la sinrazón y la razón todopoderosa o la razón progresista, ¿no? Clásica. Bien. Bueno, otra cosa interesante en relación al título es que ya existen algunos hitos en esta campaña de reactivación de una razón crítica ilustrada o, en el caso de Erice, marxista, ¿no? El primero es, de hecho, obra del gran pensador marxista húngaro George Lukács, en Asalto a la razón. Se publicó, creo, en torno a los años 60. Es un libro que fue muy criticado por su vehemencia. Es decir, si bien el contenido, en mi opinión, es bastante rescatable, la forma en la que Lukács aborda, ¿no?, la crítica del irracionalismo en su tiempo es muy agresiva, tal vez porque el propio autor quería ajustar cuentas con su propio pasado idealista o tal vez con la misma tradición idealista alemana, ¿no? Pero bueno, lo que hace Lukács, para concluir, es una crítica bestial, brutal, a todo el irracionalismo de su tiempo. Y luego existe otro hito en el camino, que es Juan José Sebrelli, el filósofo argentino, tiene varios libros relacionados con el tema, pero bueno, uno de ellos es El olvido de la razón, que es muy interesante, aunque si bien desde una perspectiva ya no marxista propiamente, sino más bien ilustrada, en la que vuelve a hacer una crítica actualizada del irracionalismo que para él tiene como heredero, ¿no?, natural el posmodernismo actual. Bien, y Francisco Erice pues concluye esta trilogía histórica, por decirlo así, otra vez desde posiciones puramente más marxistas. Bien, y por tanto lo que Francisco Erice va a hacer en la primera parte del libro es una cartografía del pensamiento posmoderno, intentando identificar algunos de sus pilares en lo que respecta a los postulados teóricos, los postulados del conocimiento que el pensamiento posmoderno tiene,
Y en la segunda parte lo que hará será analizar algunas de las propuestas para recuperar o reactivar una razón crítica frente a los presupuestos del posmodernismo. Bueno, ¿qué es lo que...? Por lo tanto, nos enfrentamos ante una tarea verdaderamente audaz, ¿no? Pero que es muy productiva y que puede contribuir al debate si establecemos por lo menos cuáles son, que es lo que vamos a hacer en este libro, cuáles son los presupuestos o las condiciones teóricas que se pueden rescatar para reactivar esta razón, ¿no? Bueno, como he dicho, en la primera parte del libro, Erice va a centrarse especialmente en realizar una cartografía del pensamiento posmoderno que parte ya de aquel famoso libro de Lyotard, ¿no? De la crítica de los metarrelatos, de la crítica de la teleología en la historia, etcétera, etcétera. Hay que pensar siempre, como digo, que Erice va a realizar esta crítica desde presupuestos historiográficos, es decir, lo que Erice hace, o digamos el centro de su investigación, es trazar una cartografía del pensamiento posmoderno en la medida en la que sus presupuestos teóricos han afectado a la historiografía contemporánea, pero estos presupuestos teóricos se pueden trasladar sin ningún problema, en mi opinión, a cualquier área del pensamiento y por lo tanto no son solamente presupuestos que afecten a la historia como disciplina académica. ¿Bien? Bueno, ha habido mucho debate en torno al tema de la posmodernidad, si existe un pensamiento posmoderno como tal, si lo que existen son muchas corrientes que tienen poca relación las unas con las otras, si el posmodernismo es una cuestión cultural o es una cuestión filosófica, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se puede determinar con certeza, más o menos, o con cierta verosimilitud, es una serie de pilares, ¿no?, que son comunes a todas estas diferentes ramas del posmodernismo. Y es lo que Francisco Erice describe muy bien en la primera parte del libro, ¿no? ¿Cuáles serían estos pilares, yo diría, epistemológicos, ¿no?, comunes a las diferentes manifestaciones de lo que llamamos pensamiento posmoderno? Bueno, el primero, por supuesto, la crítica de la herencia ilustrada, ¿no? Esto es común a todos. El segundo sería el relativismo. El tercero sería el rechazo de las teleologías o de los relatos, ¿no? De los grandes relatos, ¿no? De grandes relatos también con contenido escatológico, ¿no? El siguiente sería la apología de los márgenes frente a los centros, es decir, en el posmodernismo una cosa esencial, no importa si hablamos, por ejemplo, del pensamiento de Foucault, o del pensamiento de Deleuze, o del pensamiento incluso de Hart y de Negri, ¿no?, de los nuevos teóricos que se dicen descendientes de Spinoza y todas estas cosas, es un rescate de, digamos, de aquel sujeto descentrado que se encuentra en los márgenes de los relatos, ¿no? Frente al sujeto clásico del marxismo, que podría ser la clase trabajadora, la clase obrera, ahora tenemos identidades que se encuentran en los márgenes porque no tienen reconocimiento en el discurso oficial, bien sea, pues bueno, el pensamiento indigenista, el pensamiento tercermundista, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la otra característica típica del discurso posmoderno sería el énfasis en el lenguaje, ¿no? El énfasis en el lenguaje y en la construcción discursiva de la realidad, por decirlo así. El énfasis en el lenguaje también nos permite o nos abre una puerta, que es la puerta a entender la realidad como discurso, ¿no? Que sería, por cierto, otra de las características típicas del posmodernismo, con referencia a, digamos, en oposición a la realidad social o la realidad material, ¿no? Esto es un elemento de una dicotomía que después veremos y trabajaremos. La siguiente característica sería la contingencia. Bien, cuando hablamos de contingencia nos hablamos sobre todo, estamos pensando en el par dialéctico, o en el par, mejor dicho, en la oposición entre contingencia y determinismo histórico, ¿no? Una tesis fundamental de la teoría marxista es que existen una serie de patrones en la historia que permiten, bueno, la conexión de diferentes eventos o acontecimientos entre sí mismos, ¿no? Y entonces podemos determinar, por ejemplo, que la Revolución Francesa condicionó y facilitó la ilustración del pensamiento alemán, que empieza con Lessing y después otra serie de reformas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que niega el posmodernismo es, por una parte, el determinismo teleológico, es decir, la idea de que existen leyes históricas que pueden determinar los acontecimientos o los eventos futuros, pero por otra parte también introduce la importancia o el énfasis de la contingencia en la historia, de los eventos imprevistos, ¿no? De aquel
de aquel veredicto gramsciano del marxismo contra el capital, ¿no? Del proletariado contra el capital, cuando decía que Lenin, ¿no?, había roto las leyes de la historia por la contingencia, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un elemento del posmodernismo también, ¿no? La contingencia, el azar, la impredecibilidad son términos epistemológicos que lo que están haciendo de alguna manera también es contribuir a la incapacidad de conocer la realidad, ¿no? O determinar que la realidad por sí misma es incognoscible o muy difícil de conocer, ¿no? Bueno, la otra característica sería la negación de los intereses estables en las acciones colectivas. Esto va a ser determinante a la hora de entender cómo funciona la teoría política o una teoría de la acción política desde presupuestos postmodernos. ¿Bien? ¿Por qué si se niega que existen intereses estables en los colectivos de la realidad? Bueno, tenemos un individualismo epistemológico, metodológico por una parte, pero por otra parte, si lo que queremos hacer es política, nos encontramos con el hecho de que no existen esas realidades sociales a partir de las cuales pudiéramos trazar un programa político. Por lo tanto, hay que inventarlas, ¿no? Que esta es la contribución, a mi modo de ver, de Chantal Mouffe y de Íñigo Errejón y de todas las teorías que hablan, teorías posmodernas, ¿no?, en política, que nos hablan de la construcción del sujeto como un sujeto de discurso, no como reproducción de un elemento previamente material, ¿no?, como reproducción de una realidad social preexistente, sino como construcción puramente discursiva en el pensamiento, ¿no? Bueno, la otra idea sería la negación del sujeto, ¿no? Que, bueno, esto es característico, como he dicho antes, de toda la crítica del postmodernismo. Bien, la idea entonces es, una vez que tenemos detectados los presupuestos metodológicos operatorios del postmodernismo y las consecuencias políticas y las consecuencias en el pensamiento que tienen estos presupuestos, la idea ¿es posible rescatar una razón frente a estos presupuestos? Y es lo que la segunda parte del libro de Erice va a intentar determinar. Bien, es verdad que luchando también contra una crítica posmoderna que muchas veces es injusta respecto a lo que se ha caricaturizado como el pensamiento materialista en general, ¿no?, y como la corriente marxista en particular, en tanto en cuanto se ha, por ejemplo, absolutizado desde muchas posiciones posmodernas la idea de que del determinismo económico, sin un agente social, por ejemplo, y este tipo de críticas que, a mi modo de ver, son caricaturas de lo que es realmente el pensamiento marxista. Caricaturas a las que muchas veces han contribuido los propios militantes marxistas y los propios intelectuales marxistas, ¿no? Ni hablar ya del materialismo dialéctico, por ejemplo, en la Unión Soviética. Entonces, de lo que se trata es de al mismo tiempo que cartografiar, ¿no?, estos pilares de la negación de la razón, por decirlo así, intentar ver las condiciones de posibilidad de una razón crítica que al mismo tiempo también se desvincula de las caricaturas de la razón marxistizante, por decirlo así, ¿no? Es decir, se burla un poco burlarse no es un buen verbo aquí, ¿no? Pero sí es crítico también con la propia caricatura, que no importa de dónde venga, puede venir de la crítica del posmodernismo, puede venir de la apelación al materialismo dialéctico en las propias corrientes marxistizantes, ¿no? Es decir, que esta crítica se sitúa, no importa el sujeto que ejerce la crítica en este caso, ¿no? Porque lo que interesa es el objeto de la crítica, lo que interesa es recuperar una razón crítica y ver qué tipo de postulados, qué tipo de presupuestos, ¿no?, son rescatables y en qué medida son rescatables dentro de esa propia razón crítica. Es lo que yo creo que hace Francisco Erice en la segunda parte del libro, siempre recordando que, aunque él se centra en la historiografía académica y en las consecuencias que el pensamiento posmoderno ha tenido en la forma de entender la historia como disciplina académica, por supuesto, trascienden con mucho este contexto y nos abren las puertas a un debate mucho más amplio acerca de la capacidad o las posibilidades o las condiciones de posibilidades de una razón crítica, ¿no? Bueno, algunas de las propuestas de las que nos va a hablar Erice tienen que ver también con, yo diría, una contrapropuesta a las propuestas propiamente posmodernas, ¿no? La primera propuesta nos dice que debemos aprovechar las ventajas del marxismo como teoría social sistemática y a la vez dotada de fuerte sentido de la historicidad. Aquí lo que nos está diciendo Erice es que hay que recuperar el sentido de la historia. Esto es una crítica y además es una propuesta que yo creo muy viable, esta sí es plenamente recuperable,
puesto que estamos viviendo un retorno de la historia, en cierta manera, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento del presente en el cual las tesis de Fukuyama acerca del fin de la historia y del horizonte de la democracia representativa como la forma insuperable de toda política, pues están viniendo abajo, ¿no? Yo creo que no solamente en Europa, pero especialmente en Europa, estamos viviendo una crisis de la democracia representativa como pocas veces después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido. Es decir, que la democracia representativa como tal hoy en día está en franca decadencia, ¿no? Y además están existiendo actualmente nuevos desarrollos de la política que van mucho más allá de ello, incluso vueltas a ciertos totalitarismos, etcétera, ¿no? De tal manera que recuperar esta idea de la historia es fundamental y además viable. Segunda propuesta, defender con el marxismo que la historia es inteligible y posee, si no leyes a la manera positivista, estructuras, pautas, patrones, reglas o regularidades. Bueno, esta es la posición intermedia aristotélica de la que ya hablaba antes, en la que se coloca Erice y que para mí es un punto de partida fundamental, que es la idea de que si bien no podemos reivindicar un determinismo económico o una suerte de ciencia histórica al modo de la ciencia galileana o matemática, sí podemos entrever, ¿no? O describir patrones, reglas, etcétera, ¿no? Independientemente de que existan, excepciones a estas reglas, pero lo que nuevamente propone Erice es situarse en un punto intermedio entre la idea posmoderna de concebir la historia de la humanidad prácticamente como una sucesión de eventos aleatorios que no tienen relación los unos con los otros y entender la historia como un proceso perfectamente determinado desde el principio, ¿no? Entonces, digamos que la clave está en colocarse en el centro de esa posición. La tercera propuesta es recuperar una visión razonablemente totalizadora que no debe ser entendida en términos de totalización metafísica o de manera teleológica. Bueno, esto aquí está pensando en la totalidad concreta de Lukács, que viene a recordarnos esa idea de que es posible o de que hay que analizar los elementos atómicos que vemos en la realidad en referencia a una totalidad que no es una totalidad metafísica, sino una totalidad concreta. En este caso, localizada, por ejemplo, en un modo de producción, unas relaciones sociales específicas que Lukács caracteriza como el capitalismo, ¿no? Y sobre la cual también está basada toda la obra de Marx. En realidad hay que pensar siempre que Marx no está pensando en intentar, Marx no intenta analizar la historia económica de la humanidad. Marx intenta siempre aplicar sus análisis a la sociedad contemporánea que él está viviendo, ¿no? La totalidad concreta. De tal manera que se evitan dos cosas. Por una parte evitamos la metafísica y por otra parte evitamos el atomismo, ¿no? La idea de que solamente es posible analizar la realidad en sus fragmentos independientes con respecto de los otros fragmentos. Y esa es la idea de una totalidad concreta, ¿no? La cuarta propuesta es rescatar una concepción sólida de la causalidad y la determinación no determinista, es decir, dejando espacio a la agencia humana. Esto tiene que ver con lo que hemos comentado antes acerca de la contingencia, ¿no? Entonces la causalidad sería el opuesto de la contingencia en este caso. La contrapropuesta de Erice es rescatar una noción de la causalidad fuerte, pero no absolutamente determinista, que no dé espacio a la agencia humana. La quinta propuesta, rechazar cualquier forma de determinismo económico, tiene absolutamente que ver con la anterior. Sexta propuesta, resaltar la importancia de la acción humana frente a la determinación ciega y mecánica de las estructuras, que es la condición de la política. Si no hay agencia humana, no hay política. Pero también es verdad que si una agencia política, una agencia humana sin su componente social es una abstracción ideológica, ¿no? Séptima propuesta, explorar los mecanismos que vinculan al ser social con la conciencia colectiva. El marxismo necesita una teoría de la acción social que eluda el automatismo de las relaciones de ser social y conciencia. La traducción mecánica en la conciencia de las relaciones sociales. Bueno, esto es una crítica a la teoría del reflejo, ¿no? Que si no me equivoco, ya describe Lenin, en la cual, tendría que haber una perfecta correspondencia entre las condiciones materiales o entre las relaciones sociales y la estructura y la superestructura, ¿no? O la ideología. Esto evidentemente es falso. Esa traducción no existe. Si eso fuera así, probablemente no viviríamos ahora mismo en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Por lo tanto, el área de trabajo que nos propone Erice, y que es infinita en este caso, es trabajar una teoría de la acción social que explore precisamente, ¿no? Que explore estas relaciones del ser social con la conciencia social. Fijaos que el ser social siempre está de base. El ser social es la fuente de la que salimos y a la que volvemos, ¿no? Es la referencia ineludible, la realidad material.
Y ese es eso es el materialismo. La octava propuesta, desarrollar una teoría de inspiración marxista de la política y sus formas, para mí es la más necesaria y al mismo tiempo la más difícil. Es decir, es inevitable, inevitable pensar o es innegable afirmar que el punto débil del marxismo y de la teoría marxista y el materialismo en general ha sido siempre la política. Inevitablemente, cuando se pone todo el peso sobre el ser social, todo lo que emerge de ese ser social aparece en forma de determinaciones secundarias, ya sea la ideología, ya sea la política, ya sean las instituciones, ya sea el Estado, etc. Entonces, esto es una tarea pendiente del marxismo. Es decir, hay que intentar conseguir la suficiente autonomía, tanto en las superestructuras, en las instituciones, la teoría del Estado, etcétera, que al mismo tiempo no se emancipe de su contenido social, de su naturaleza social. Porque si conseguimos una autonomización de la política que se desvincule absolutamente del ser social, entonces caemos en el errejonismo y caemos en las entelequias, ¿no? En las entelequias ideológicas de Laclau y de sus colegas. Es decir, caemos en el puro intelectualismo divorciado de la realidad material, ¿no? Entonces, para evitar ese divorcio, tenemos que tener siempre la conexión con la realidad material. La novena propuesta, incorporar la cultura. Bueno, es que esto tiene que ver con lo mismo. Aquí está todo interrelacionado. Es decir, el incorporar la cultura, pues bueno, vuelve a ser otra tarea débil de la teoría marxista en tanto y en cuanto hemos puesto en el centro el ser social. ¿Por qué? Porque entonces todas las manifestaciones culturales se van a ver, quiera sea o no, mediatamente como determinaciones secundarias o como efectos secundarios del ser social, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que decir algo importante en relación a esta incorporación de la cultura. Precisamente la incorporación de la cultura en el análisis marxista abrió las puertas también a cierta interpretación de la cultura posmodernista. Es decir, yo creo que además digamos, la bisagra que permitió eso fueron, si se quiere, dos autores. Uno, Gramsci, en tanto y en cuanto Gramsci otorga gran importancia al análisis de las superestructuras, y el otro fue Thompson, en su idea de la construcción, ¿no? de una identidad o de la construcción de una clase social, ¿no? Con independencia del ser en sí de la clase social, ¿no? Entonces, si bien estos análisis pueden ser interesantes, cometen el peligro o abren la puerta a culturizar todo lo social, de tal manera que la cultura se autonomice de lo social y por lo tanto volvamos otra vez a estos elementos idealistas de los que hablábamos al principio. No en vano, Chantal Mouffe y Laclau han recuperado o han reivindicado a Gramsci para sus análisis, no en vano, ¿no? Siempre y cuando hay que entender que Gramsci tenía las cosas mucho más claras en este sentido y nunca desligó el aspecto cultural e ideológico de la realidad material. Y bueno, la propuesta décima, una historia marxista para el siglo XXI, tiene que reclamar su función crítica y su utilidad social. Yo diría que, para terminar ya un poco este análisis, es una de las cosas de las que adolece fundamentalmente el marxismo en la actualidad. Su exclusiva academización, es decir, su carácter exclusivamente o predominantemente académico, ¿no? Es decir, este debate, para hacerse práctico, tiene que penetrar en la sociedad, tiene que difundirse en la sociedad y por lo tanto tiene que trascender las puertas del academicismo. Y más aún en un momento en el cual la academia como tal está perdiendo su condición de monopolizadora del conocimiento, ¿no? Donde los cauces para el conocimiento están trascendiendo con mucho los muros de la universidad. O sea, la universidad en un momento que fue, digamos, la que tenía el monopolio del conocimiento, está dando paso, ¿no?, a otras esferas en las cuales el conocimiento está adquiriendo también cierta legitimidad propia. Por lo tanto, para trasladar todos estos avances teóricos necesitamos un diálogo que trasvase con mucho la universidad. Y eso es una crítica de la que adolece naturalmente la teoría marxista y que se podría reprochar a Erice, pero bueno, lo comenta como una de sus propuestas al final. Por lo tanto, lo que hemos visto, para concluir el libro, es que algunas de las propuestas de Erice, ¿no?, que plantea como contrapropuesta al modelo del posmodernismo, son no solamente necesarias, son indiscutiblemente útiles
para desarrollar por lo menos una serie de pilares que permitan el asentamiento de una razón crítica, ¿no? Y sin esos pilares no es posible. Yo quería terminar este vídeo recordando que si no comprendemos la realidad no podemos transformarla, que una condición indispensable de la transformación de la sociedad es su entendimiento, lo cual está en amplia oposición con las tesis posmodernistas que niegan la posibilidad del conocimiento de la realidad, ¿no? Es decir, una parte fundamental y una condición sine qua non de la devolución del mundo a sus propios productores, ¿no? No olvidemos que el mundo material en el que vivimos es producto nuestro, o sea, es producto de los seres que viven en él, ¿no? Entonces, esta recuperación del producto propio solamente se puede comprender a través del análisis de la realidad y a través del conocimiento de la realidad, lo cual no significa que tengamos una especie de manual de instrucciones maravilloso, como es la caricatura del marxismo de la que hablábamos antes, en que solamente tendríamos que seguir una serie de recetas, o como si tuviéramos una especie de ciencia matemática, al modo de las ciencias empíricas o de las ciencias naturales, a través de la cual pudiéramos interpretar la historia o la realidad. Esto no es así, no funciona así. Pero eso no significa que entonces haya que vencerse al oscurantismo extremo. Es decir, yo creo que son un Scylla y Charybdis y en medio del cual existen infinitas posibilidades. Y yo creo que este libro es una aportación a plantear algunas de estas posibilidades. Por lo tanto, yo creo que cualquiera que esté interesado en el debate de la posmodernidad, en el debate de la recuperación de una razón crítica, tiene que pasar por lo menos por este libro, independientemente de si es historiador o no, puesto que los planteamientos y los presupuestos que se dan en él trascienden con mucho la ciencia de la historia como ciencia académica. Espero que os haya gustado este vídeo e intentaré contribuir a más vídeos para debatir estos temas y, sobre todo, espero que este libro os pueda servir para debatir, para ampliar el espacio de debate en un momento en el que yo creo que es fundamental la crítica de los postulados posmodernistas y el intento de la recuperación de una razón crítica en la medida de sus posibilidades, ¿no? Gracias a todos por vuestra atención.